Todas las alarmas están encendidas, los indicadores económicos son claros, la situación no para de degradarse y frente a eso el gobierno pone en marcha un paquete de medidas que llega más tarde que en otros países y que sobre todo parece insuficiente para hacer frente a las dificultades que atraviesan tantos sectores. Además, Voz Populi se desplaza hasta la Alcarria, hasta el pequeño pueblo de Pastrana que se prepara para recibir un orfanato desde Ucrania. 85 niños y 17 tutores que huyen de la guerra. Y por último, sección Gentleman, nos desplazamos hasta Galería Canalejas para ver su oferta renovada de lujo y de gastronomía para todos los gustos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Como cada fin de semana vamos a analizar lo que ha pasado en la economía a lo largo de los últimos días, porque además lo pide a gritos con la que está cayendo entre unas cosas y otras. Queremos analizarlo con nuestra compañera Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Alberto, muy bien. Oye, hoy no está Juan Delgado, nuestro redactor jefe de economía, al que mandamos un saludo, ya veremos por aquí pronto, pero es que te has hinchado a escribir esta semana de economía porque entre unas cosas y otras ha sido muy intensa la semana. No parar, exacto. Sí. Y sobre todo con un tema por encima de todos los demás que preocupa y mucho a todo el mundo, que es el de la inflación. Una inflación que está por las nubes, rozando ya los 2 dígitos y claro, que está condicionando toda la economía, desde la cesta de la compra hasta la actividad de las empresas. Todo, sí. Ya hemos contado muchas veces que está afectando a prácticamente la totalidad de los productos, que todo viene un poco por la energía, pero bueno, que ya las fábricas están trasladando evidentemente esa subida de costes energéticos al precio de los productos y como bien decías, pues esta semana hemos conocido un dato tremendo de la subida del IPC del 9,8%, rozando el doble dígito. Es verdad que como es el avance de marzo todavía no tenemos el desglose para ver un poco qué productos han subido más o menos. Incluso tampoco podemos desligarlo un poco por comunidades autónomas, pero en febrero ya veíamos que en algunas comunidades se rozaba también el 10%, así que no sería sorprendente que cuando se confirme ese dato del 9,8 y podamos ver un poco el desglose por comunidades autónomas, ya algunas estén alcanzando el 10% en este mes de marzo. Y bueno, lo que apuntan un poco los expertos después de conocer este dato es que se espera que la inflación alcance ese máximo, ese tope, para después empezar a bajar un poquito más, pues quizás en el mes de abril, donde se esperan unas tasas similares a la de marzo, y bueno, acabaremos el año en todo caso con una media del 6,8%. Esto para hacernos una idea, Alberto, de cómo es de alta. El año pasado, que ya acabamos con una inflación de un 6,5% aproximadamente, la media se sitúa en el 3%, es decir, que vamos a duplicar esa media, con lo cual, aunque los precios vayan bajando a lo largo del año, pues al final la inflación media va a seguir muy alta. Recordamos ese mandato que tenía siempre el Banco Central Europeo, esos precios al 2%, estamos a años luz por encima de lo que debería regir en una economía europea normal y además en España con unos datos que lo vemos en muchas otras ocasiones y que también lo vemos en otro tipo de datos de crecimiento económico, como en España también nos repercute todavía más muchas veces que a otros países. De hecho, claro, aquí vemos que hay un problema y es que este dato de la inflación que está por las nubes, lo que también hace la postre es lastrar la recuperación económica de nuestro país. Sí, primero es interesante eso que decías porque la brecha se va agrandando. Hemos visto que ya habíamos contado también que a principios de año el diferencial de la inflación entre España y la eurozona era mayor que años anteriores, ya estábamos en el 1,7% más o menos de diferencia, 1,7 puntos de diferencia, pero en marzo con ese 9,8 nos hemos alejado aún más de la inflación de la eurozona con un diferencial de 2,3 puntos. Esto se debe sobre todo a los precios energéticos, que aunque hemos visto que España es menos dependiente de la exportación de Rusia y Ucrania, que se ha venido diciendo, ¿no? En realidad los precios energéticos están subiendo más en España que en otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia. En España han subido en el mes de febrero, que podíamos ver el desglose, han subido un 44% en términos interanuales, mientras que en Francia y Alemania han subido un 22%. Y esto evidentemente, como decías, pues lastra
nuestro crecimiento económico y nuestra recuperación, que todavía no hemos recuperado los niveles de PIB de 2019, hay que recordar eso, ¿no? Y los economistas ya están rebajando las expectativas de crecimiento para este año, ya se espera que crezcamos menos de un 5%, la previsión del gobierno antes de toda esta crisis era que creciéramos un 7%, y además es que los economistas también están alertando de que en estos 3 trimestres que tenemos por delante solo vamos a crecer un 1,1%, o sea que el crecimiento pues prácticamente se va a estancar, sobre todo motivado por esta inflación, que es, como decías, el principal problema que tenemos ahora mismo en nuestra economía. Claro, de hecho, bueno, si no recuerdo mal, 7% era la previsión de este año, 6,5% creo que era la previsión para el año pasado, y al final lo que nos hemos encontrado es que ahí donde se suponía que España iba a estar iba a ser la locomotora del crecimiento europeo después de la crisis de la pandemia, nos hemos encontrado como que está en el pelotón o incluso en el vagón de cola de los datos. Y una vez más, porque cada vez que hay una crisis, cada vez que hay alguna situación problemática que afecta a todas las economías, vemos que a la española la lastra todavía más que a las demás. Y estás tú indicando ese dato, ¿no? Como ya está esas previsiones de expertos, de economistas, que ya están viendo que nuestra economía va a crecer mucho menos de lo esperado. Y claro, frente a eso el mensaje del gobierno ha sido en estas últimas semanas: bueno, es que la guerra en Ucrania, es que la invasión, bueno, es que veníamos ya de una inflación que ya estaba siendo muy elevada, veníamos ya de unas previsiones que el gobierno mantenía, pero estaba claro que eran demasiado optimistas, y al final nos encontramos con que el panorama está bastante peor que lo que pintaba hace unos meses. Sí, ya eran optimistas, pues ahora no digamos, ¿no? Y además es que ya habían rebajado los economistas sus perspectivas económicas y el gobierno se resistía a hacerlo. Bueno, ya está claro que no nos vamos a recuperar en términos de PIB hasta 2023, no vamos a volver a los niveles de 2019. Y esto, pues ya están diciendo también los economistas que el problema de la inflación va a afectar sobre todo de lleno al consumo, porque los hogares pues pierden poder adquisitivo. Ya estamos viendo también con el pacto de rentas que en principio no se va a trasladar esa subida de precios a los salarios, con lo cual pues los españoles pues van a controlar más el gasto, van a ajustarse más los bolsillos, y aunque el ahorro sigue creciendo, porque lo estamos viendo también en los datos, pues bueno, lógicamente el consumo se va a ralentizar, también la inversión va a perder fuelle, y bueno, y también las exportaciones, que también hemos conocido un dato esta semana, ¿no? que los pedidos están cayendo al menor ritmo desde mayo de 2020, o sea, desde el peor momento de la pandemia, con lo cual el panorama, el contexto económico tampoco ayuda. Bueno, y frente a todo esto, Beatriz, el plan del gobierno de 6.000 millones de euros, además de otros 10.000 millones a través de los créditos ICO, un plan para hacer frente pues, a todas las consecuencias de la invasión de Ucrania. Pero claro, es un plan que luego hemos ido desgranando un poquito en Voz Populi estos últimos días, y veíamos como, bueno, esto es un refrito de esto, aquí se coge esto otro, realmente no es tanto dinero como lo que parece. Este plan, así un poquito bote pronto, por lo que vemos, puede ser un poco ese salvavidas para nuestra economía, o se va a quedar un poquito corto con respecto a las necesidades? Bueno, veremos a ver. De momento la medida estrella del plan, ya lo hemos visto, es el tema de la subvención de los 20 céntimos a la gasolina, que también hemos contado aquí que va a ayudar a rebajar la subida en el precio, pero que no la va a cubrir por completo, ni siquiera, vamos, se va a quedar cubriendo menos de la mitad, porque recordemos que en enero de este mismo año, cuando ya habíamos visto una subida en los combustibles, el diésel estaba a 1,40 y ahora estamos próximos a los 2 euros, con lo cual esos 20 céntimos pues ayudan, pero no cubren del todo la subida. Pero es verdad que también hay que recordar que el gasto de esta medida solo en un trimestre se aproxima a los 1.700 millones, y bueno, pues esto es una medida cara que afecta al déficit, y que el gobierno pues está también intentando controlar mucho las cuentas públicas, cuando también tenemos un gasto en pensiones pues muy elevado y además indexado al IPC, que sigue subiendo. O sea que bueno, habrá que ver. Luego, por otro lado, están las ayudas directas a las empresas, que bueno, también es pronto para valorar, pero de momento fuentes empresariales también nos indican que ven lagunas en el decreto ley, y que necesitan, bueno, pues aclarar, pues con todo el tema también de la prohibición del despido, si se acogen a esas ayudas, ¿no? Pues las empresas ahora mismo están en una situación delicada, también tienen mucha incertidumbre de cara a los próximos meses, y también pues se pensarán mucho si acogerse a estas ayudas con esas restricciones.
Hablabas de ese descuento de 20 céntimos en las gasolineras. La verdad que también hay que decir en esto que, claro, el gobierno decía que había que esperar a la Cumbre Europea, había que esperar varias semanas antes de poner en marcha medidas, cuando veíamos en otros países como sí que se iban adoptando, y toda esa prisa que no se ha tenido por adoptar medidas es luego la prisa que se ha tenido por ponerlas en marcha, y hemos visto el lío en las gasolineras el viernes, donde había unas colas tremendas, donde veíamos, en fin, mucha gente pues, con esa necesidad, evidentemente, de echar gasolina a su coche, que había esperado varios días para hacerlo. Además, principio de mes se mezclaban ahí muchas cosas y un lío tremendo, ¿no? A veces en las medidas del gobierno de estas últimas semanas también se ha notado un puntito también no sé si de precipitación, no, porque se ha tomado mucho tiempo, pero sí un poco de improvisación. Se hablaba primero de descuentos, rebajas fiscales, luego al final han sido ayudas directas. A veces parece como que no se ve muy bien por dónde pueden ir los tiros. Sí, ha ido dando un poco bandazos y sobre todo que parecía que llegábamos un poco tarde viendo el resto de países, bueno, las medidas que estaban adoptando y demás. Pero bueno, también es verdad que a lo largo de estos últimos meses, con todas las crisis que hemos ido encadenando, ha sido un poco la dinámica del gobierno, ¿no? O sea que tampoco nos sorprende mucho esto que está ocurriendo ahora. Y por último, Beatriz, te quiero preguntar por otro asunto del cual también se ha estado escribiendo estos días, que es de los fondos europeos, que es la otra pata o una de las otras patas también para la recuperación de nuestro país. ¿Qué está pasando con los fondos europeos? Que no acabamos de enterarnos de cuánto dinero llega, cuánto no, las empresas tampoco lo tienen del todo claro, parece que el gobierno tampoco lo quiere decir con total claridad. Parece que también que vamos con retraso en los planes de recuperación españoles con respecto al de otros países. Lo de los fondos europeos está siendo un lío tremendo también, y esto, ojo, porque también puede lastrar y mucho la recuperación económica. Totalmente, además son claves en esta recuperación, o sea, de hecho ahora son más necesarios que nunca, y lo que está pasando es que bueno, pues el gobierno se resiste un poco a desvelar el dato exacto de cuánto dinero de esos fondos está llegando ya, o ha llegado ya, mejor dicho, a las empresas, al tejido productivo, ya sean públicas o privadas, ¿no? Se esperaba que esta semana se conociese ese dato en el informe de ejecución presupuestaria que publica la IGAE referente al mes de diciembre, de cierre de año, pero bueno, sorprendentemente pues ese dato no aparecía. De hecho, la última vez que el gobierno lo dio fue en el mes de agosto. En realidad el informe se publicó en septiembre y hace referencia a agosto, y entonces decía que el gasto, bueno, que los fondos que habían llegado ya o se habían destinado a empresas privadas o públicas que no formaban parte de la administración eran 104 millones. 104 millones de un presupuesto para el año pasado de 24.000 millones, o sea que era una cifra bastante reducida. Para el conjunto del año, pues los economistas y los expertos calculaban que la cifra rondaría en los 2.000 millones, 3.000 millones como mucho, pero bueno, en cualquier caso el gobierno no lo ha dado, solo da el dato de transferencias o pagos realizados a las comunidades autónomas, que como sabes, bueno, pues son las encargadas de repartir el dinero luego entre los beneficiarios finales. Y ese dato son 11.000 millones, o sea que en cualquier caso también está alejado de los 24.000 millones que había presupuestados para ese año. Todo ese dinero, pues esos remanentes se van arrastrando a este año, que también deberíamos bueno, pues hacer un sobreesfuerzo en ese gasto para no ir acumulando fondos. Pero como bien decías, pues algunos expertos como la consultora Standard & Poor's ya apuntan a que vamos retrasados en la ejecución del plan de recuperación, o sea que en realidad no estamos tan bien como parecería, a pesar de haber sido un país, bueno, el primer país que ha recibido el primer desembolso por parte de la Comisión Europea, pero bueno, pues todavía tenemos por delante grandes hitos y objetivos que cumplir para seguir desbloqueando tramos. Ahora viene lo difícil, porque tenemos que cumplir sobre todo inversiones, no tanto reformas que ya estaban hechas antes de poner en marcha el plan, sino sobre todo inversiones que sean apreciables por parte de la Comisión Europea, y sobre todo dos grandes reformas que Bruselas tiene que valorar, que son las de las pensiones y la laboral. La reforma de las pensiones, de esa también tendremos tiempo para hablar, porque también va a traer unas cuantas dificultades. Beatriz, qué difícil es canalizar los fondos europeos, ejecutarlos, pero mira que estábamos avisados con mucho tiempo de antelación de que había que ponerse las pilas, y da la sensación de que no vamos muy bien con esto. Seguiremos repasando a ver qué es lo que pasa, seguiremos muy atentos en Voz Populi, y te agradecemos, Beatriz, este repaso que le hemos dado a la economía de esta semana. Muchas gracias. Gracias a ti.
Y no se pierdan este reportaje de Voz Populi en el convento del Carmen de Pastrana, en la Alcarria, en la provincia de Guadalajara. Hasta allí nos hemos desplazado porque quieren acoger a 85 niños y a 17 tutores de un orfanato de Ucrania. Son refugiados de la guerra que huyen del país a la desesperada y que en Pastrana se han propuesto atender y poder hospedar el tiempo que haga falta. Clara Rodríguez y Regina Marín se han desplazado hasta esta localidad para mostrar qué es lo que se está preparando y también todas las buenas intenciones de este pueblo con los niños de Ucrania. Todo empezó con la llamada de la ONG Milagros del Corazón, que son los que conocían al orfanato y con los que pues ellos hacían de puente entre los padres que adoptaban a los niños y el orfanato, ¿no? Entonces ellos, ante la situación de este orfanato que salió de su ciudad y para evitar las bombas, y fue a Lviv, y de Lviv pues allí también empezaron a bombardearles. Y a través de personas que conocíamos comunes, contactó con Coprodeli, con otras ONGs como son la Fundación Madrina y Amica, ¿no? Entonces, entre las 4 organizaciones, pues nos hemos organizado, la redundancia, para poder primero rescatar a los chicos y después poder traerlos y acogerlos, ¿no? Aquí donde estamos ahora mismo, en Pastrana, aunque ahora, bueno, provisionalmente están en otros sitios. Pues esta es una de las habitaciones que estamos implementando en el convento y en las que, bueno, desde el lunes hemos conseguido tener preparadas con su ropa de cama, con sus toallas, con sus colchones, con sus mantas, y estamos esperando pues para que nos den el ok y poder traer a los niños aquí. Entonces estamos hablando de que el Estado ucraniano, que tiene la patria potestad, pues hay que solicitarle primero salir de Ucrania. O sea, hemos tenido que hacer todo tipo de gestiones, presentarnos como fundaciones o como organizaciones capaces de acoger, presentar que tenemos sitios de acogida como este de Pastrana, y que ellos, pues bueno, en la embajada y en estos momentos lógicamente de crisis, pues sean capaces de reaccionar y decir, bueno, ok, sí, os hacemos cargo de estos chicos. Pues bueno, aquí está parte de lo que ha donado la gente, ¿no? Esto son ropa, está ya clasificada por edades, para los niños que vamos a tener de 10 a 18 años. ¿Okay? Bueno, algunos colchones que han sobrado de los 112 que hemos podido meter, también sábanas y toallas que han sobrado, mucha ropa que la hemos ido ordenando y la hemos ido clasificando, ¿no? Y bueno, y aquí estos armarios que vamos a tener un ropero, ¿no? Es el comedor que nos han dejado para poder atender a los niños, que como veis es un salón de lujo. Cuando hemos visto que venía un niño con silla de ruedas, hemos buscado una solución y el dueño del edificio nos ha prestado estos salones con una grandísima generosidad. Pues lo que hay que tener preparado es el corazón y la cabeza como para saber reaccionar, ¿no? Y en ese sentido sí ha habido muchísima gente que ha sabido reaccionar. Nos mandaron un vídeo con los niños en el autobús, ya de camino a la frontera. Cuando se les enseñamos a los voluntarios especialmente, pues ha sido muy emocionante.
Y por último, sección Gentleman. En Barra Libre, Voz Populi ha estado en Galería Canalejas, en este lugar tan emblemático del centro de Madrid, reconvertido en una propuesta chic con una oferta gastronómica de todos los colores y para todos los gustos. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos el lunes con más contenidos. Galería Canalejas componen un total de 15.000 metros cuadrados que están distribuidos en 3 plantas. Tenemos una planta dedicada en exclusiva a la restauración, un espacio gastronómico que, como comentaba, es el food hall de Galería Canalejas en el que nos encontramos, y luego otras 2 plantas adicionales donde encontramos pues moda, joyería, cosmética de las grandes insignias a nivel internacional. El espacio gastronómico del Food Hall de Galería Canalejas se compone de un total de 13 restaurantes con gastronomía tradicional gallega, por ejemplo en Garelos. Rubén Arnanz, chef segoviano que hace una reinterpretación de la cocina castellana en su nuevo concepto para el Food Hall de 1986. Tenemos cocina internacional, por ejemplo, con representación italiana en Davero, representación asiática en Le Petit Dim Sum del grupo China Crown. Monchis, por ejemplo, uno de los espacios del chef reconocido con estrella Michelin Julián Mármol. Salvaje, cocina de fusión asiática, y en el espacio gastronómico de Mat Gourmet pues contamos con 20 puestos de comida internacional, comida nacional, coctelerías, en definitiva una amplia oferta con ticket medio que puede ir desde 15 euros hasta los 300, en donde poderte permitir vivir una experiencia diferente para cualquier tipo de público y para cualquier tipo de ocasión. Es un concepto nuevo, un concepto único, desconocido hasta ahora en nuestro país, con el objetivo principal de convertirse en un punto de atracción turístico en sí.